El whisky sabía a refrigerante reciclado de Starship, lo que significaba que probablemente era exactamente eso con un poco de saborizante sintético. El meridiano de Jack levantó el cristal de todos modos, observando cómo el líquido ámbar atrapaba el neón tartamudo que sangraba por las ventanas sucias del oxidado cometa. Afuera, Threshold Station giraba sobre su eje con la consistencia aplastante de una promesa rota, ofreciendo destellos del vacío más allá. Oscuro, infinito y completamente indiferente al hecho de que su núcleo de navegación había decidido suicidarse en pleno salto hace 3 horas. Otro, dijo, deslizando el vaso por la superficie picada de la barra. El camarero, un quari con 6 brazos y una expresión que sugería que había visto todas las variaciones de la miseria humana, sirvió sin comentarios. 2 de sus manos continuaron puliendo vidrios mientras otra rayaba algo en un bloc de datos. Las especies multitareas siempre hicieron que Hack se sintiera inadecuado. El centro de la estación se extendía a su alrededor en su habitual estado de caos controlado. El umbral existía en esa peculiar tierra de nadie donde se encontraban 3 límites territoriales y ningún gobierno quería reclamar la responsabilidad. Esto lo hizo perfecto para tratos en el mercado gris, reparaciones de emergencia y beberse en exceso mientras contemplaba si el fraude de seguros era realmente tan inmoral. Hax estaba considerando seriamente la opción 3. ¿Cuánto cuesta reemplazar un núcleo de navegación en un carguero clase Helios? Preguntó, ya sabiendo que no le gustaría la respuesta. Los ojos centrales del camarero se centraron en él. Depende, nuevo o reacondicionado. Comencemos con remodelado y bajemos a ser propiedad de alguien que murió gravemente. 32.000 créditos, tal vez 28 si no haces preguntas. Hack se rió, un sonido sin humor. Tenía tal vez 4.000 en su cuenta, y eso fue antes de pagar el whisky que actualmente disuelve su buen juicio. La carga en su bodega, suministros médicos con destino a una colonia minera, cubriría las tarifas de remolque y no mucho más. Perfecto. Simplemente perfecto. La atmósfera de la taberna cambió sutilmente. La forma en que cambia la presión del aire antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se modularon, se volvieron más cuidadosas. Hax había estado en suficientes estaciones difíciles para reconocer las señales. Miró a la entrada reflejada en el espejo detrás de la barra y vio a 3 figuras pavoneándose a través de la neblina de la entrada. Mineros por el aspecto de ellos con una arrogancia particular de hombres que descubrieron que la violencia era más fácil que el trabajo honesto. Se centraron en el camarero con un enfoque depredador. El líder, una montaña de músculos mal distribuidos con tatuajes faciales que probablemente significaban algo profundo en su mundo natal, golpeó una mano carnosa en la barra. Tú, Kobari. Tuvimos una conversación la semana pasada sobre las tarifas de protección. Recuerdo, dijo el cantinero, su tono plano como vacío. Recuerdo haber dicho que no. ¿Ves? Ese es el problema. No nos estás escuchando bien. El menor se inclinó y 2 de sus amigos se extendieron para flanquear la barra. Esta es una estación peligrosa. Los accidentes ocurren. Sería una pena si su sistema de ventilación desarrollara un mal funcionamiento o su licor se contaminara o él nunca terminara la amenaza. Una figura encapuchada que había estado sentada en una cabina de la esquina se movió con la eficiencia fluida del agua encontrando su nivel. En un momento estaba sentada, al siguiente estaba entre los mineros y el bar. Hax apenas siguió el movimiento. Su cerebro empapado de alcohol registraba equipo de combate, negro mate, sin insignias y una capucha que ensombrecía sus rasgos. Luego se movió de nuevo. El brazo del minero principal se dobló en ángulo. Los brazos definitivamente no fueron diseñados para eso. Él gritó. Su compañero se lanzó hacia adelante y se encontró boca abajo en el suelo, con su arma deslizándose por la plataforma. El tercero tuvo el suficiente sentido común como para congelarse con la mano a medio camino de su funda, reconsiderando cada decisión que lo había llevado a este momento. Caballeros, dijo la figura encapuchada, su voz con acento Jax no podía ubicarse del todo, vocales que perduraban como música, consonantes crujientes como romper el hielo. Le sugiero que recalibre su modelo de negocio, tal vez un trabajo honesto. Escuché que las mentes de Dutarium me están contratando. Se fueron tropezando consigo mismos en su prisa. El tercero en realidad se disculpó con una mesa que golpeó. La taberna volvió a su anterior murmullo de conversación, aunque ahora cargada de la curiosidad eléctrica de haber presenciado algo interesante. La figura regresó a su cabina donde se sentaban otras 2, también encapuchadas, irradiando también esa competencia particular que sugería una capacitación extensa y un equipo costoso. Pero ella se detuvo en la barra primero, retirando su capucha lo suficiente como para tomar un vaso de agua que el camarero deslizó por lo que parecía respeto. Fue entonces cuando Jack vio su perfil. Las orejas alargadas emergieron del cabello oscuro que atrapó la luz de neón como si el aceite se incendiara. Sus rasgos eran afilados, elegantes de esa manera que hacían que las proporciones humanas parecieran un borrador. Las orejas la marcaron como una de ellas.
Los Andrati, la especie que había construido un imperio mientras los humanos aún discutían sobre si el fuego era una buena idea. El whisky había hecho su trabajo. La boca de Hack se trabó antes de que su cerebro pudiera montar una defensa. Se inclinó, se apoyó en un codo con lo que imaginaba que era confianza casual, pero probablemente parecía una falla estructural, y dijo, buenos movimientos. Siempre te haces el héroe. ¿O es hoy especial? Ella volvió esos ojos hacia él, luminosos, del color ámbar retroiluminado por la luz de las estrellas. La taberna volvió a estar en silencio, pero esta vez el silencio tenía una textura diferente. A alguien se le cayó un vaso. Se hizo añicos musicalmente. ¿Sabes quién soy?, ella preguntó. La pregunta no era hostil, solo genuinamente curiosa, como si descubriera un espécimen exótico y quisiera comprender su comportamiento antes de catalogarlo. El cerebro de Hax gritó advertencias que su boca ignoró por completo. Sonrió, esa estúpida cosa torcida que lo había sacado de exactamente 3 rasguños y lo había metido en aproximadamente otros 47. La mujer alienígena viva más sexy. El silencio alcanzó una densidad que probablemente violó varias leyes de la física. Sus compañeros se tensaron, las manos moviéndose hacia las armas con práctica sincronicidad. El camarero hizo un sonido como de aire escapando de un casco roto. Alguien en la cabina trasera se levantó y se fue en silencio, aparentemente decidiendo que no querían ser parte de lo que sucediera a continuación. Ella lo miró fijamente durante lo que parecieron 3 años estándar. Entonces ella se rió. Era un sonido como campanillas de cristal en un viento que llevaba música de algún lugar donde los humanos nunca habían estado. Sus hombros temblaron con él. Características genuinas de iluminación de entretenimiento que se habían compuesto para la batalla momentos antes. Bueno, dijo, con su voz rica en algo que Hax no podía interpretar a través de la neblina del alcohol. Esa es ciertamente una nueva respuesta. Se volvió a colocar la capucha con un movimiento fluido, asintió con la cabeza al camarero y caminó hacia la salida con sus compañeros cayendo en formación a su alrededor. El camarero miró a Hax con los 6 ojos expresando variaciones de horror. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de alguien que estaba dando un diagnóstico terminal. Tonto absoluto. Esa era la reina Sarapene Taveraris de Andrats Prime. Acabas de proponer a la mujer más poderosa en 3 sectores. Hax miró su vaso vacío, luego la puerta donde ella había desaparecido en los pasillos de circulación de la estación. Su cerebro comenzó a catalogar exactamente qué tan mal había calculado mal. Luego, con la peculiar lógica de los profundamente ebrios, levantó su copa hacia la reina ausente. Bueno, al menos saldré con una buena historia. Hax se despertó con la certeza de que había muerto, y la otra vida tuvo una iluminación terrible. Sus habitaciones a bordo de la estación Umbral consistían en una cápsula para dormir apenas lo suficientemente grande para su estructura, una unidad de higiene que hacía ruidos preocupantes y un casillero de almacenamiento que había estado usando como silla. Los lúmenes superiores parpadeaban con su pulso arrítmico habitual, proyectando todo en tonos de gris institucional que, en comparación, hacían que la depresión pareciera alegre. Su cabeza palpitaba con la entusiasta malicia del alcohol reciclado abriéndose camino a través de su sistema. Gimió, se dio la vuelta y descubrió 2 problemas con su duelo. Primero, su puerta estaba abierta. En segundo lugar, había 2 figuras en el ceremonial de la armadura. Parado dentro de su espacio personal de 8 metros cuadrados, mirándolo con la quietud paciente de las personas a las que les pagaban por esperar. Oh, vamos, murmuró Hax en su almohada. Si vas a matarme, al menos déjame lavarme los dientes primero. Quiero conocer a cualquier dios que maneje a los pilotos de carga con cierta dignidad. Capitán Meridian, dijo la figura más alta, su voz se amplificó ligeramente con su casco. No estás siendo ejecutado. Por favor, siéntate. Eso es exactamente lo que diría alguien a punto de ejecutarme. Pero se sentó de todos modos, principalmente porque acostarse mientras extraños blindados se cernían sobre ti se sentía como un mal posicionamiento táctico. Su camisa se había torcido alrededor de su torso durante el sueño, y estaba razonablemente seguro de que olía como el sistema de recuperación de desechos de una destilería. ¿Puedo preguntar quién no me está ejecutando? El guardia más bajo tocó algo en su guantelete, y un sello holográfico se materializó en el aire entre ellos. 3 anillos entrelazados rodean una estrella estilizada que gira lentamente con precisión matemática. La resaca de Hax en Old Brent tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Luego, varios segundos más para rechazar la información como obviamente incorrecta. Luego unos cuantos más para entrar en pánico. Tu guardia real, dijo, su voz subiendo media octava. De la flor de Andrat, que está a 17 años luz de aquí, lo que significa que atravesaste múltiples puntos de salto para encontrarme en ropa interior. Técnicamente, llevas pantalones para dormir, observó el guardia alto. La reina Sarafin Chavro solicita su presencia en una cena formal a bordo del Luminous Dawn. Se ha organizado el transporte.
Tienes una hora estándar para prepararte. Hack se rió, se dio cuenta de que no se uniría ni se detuvo. Esto es una broma, ¿verdad? Una especie de broma elaborada. ¿Kelvin de la Bahía 7 te puso a esto? Porque si es así, esto es realmente bueno. Quiero decir, la armadura sola debe haber costado. Esto no es una broma, dijo el guardia más bajo, y algo en su tono sugirió que las bromas eran un concepto extraño, posiblemente prohibido en su mundo natal. Su Majestad se divirtió con su interacción anoche. Ella ha extendido una invitación. Negarse sería diplomáticamente desaconsejable. Divertido, repitió Hax, la palabra sabía mal en su boca. Llamé a la reina de la civilización más poderosa del espacio conocido, la mujer viva más sexy, mientras estaba borracha en un bar de buceo, y se divirtió. Su Majestad posee un sentido del humor poco convencional, dijo el guardia alto. Y Hax detectó algo en su voz que podría haber sido simpatía o posiblemente vergüenza de segunda mano. Por favor, prepárese. El transbordador sale en 57 minutos. Se retiraron al pasillo, pero no se marcharon. De pie en el desfile, descansa justo afuera de su puerta como sujetalibros notablemente bien armados. Jack se sentó en su cápsula para dormir, tratando de reconciliar su realidad con la información que acababa de recibir. Queens no invitó a cenar a pilotos de carga al azar. Queens especialmente no invitó a pilotos de carga que los atropellaron borrachos. Esto violó varias leyes fundamentales de cómo funcionaba el universo hasta allí, con la causalidad y la termodinámica. Se duchó en 40 segundos. La ración de agua de la estación no permitía la contemplación y miraba el contenido de su casillero con creciente desesperación. Poseía 3 camisas, 2 pares de pantalones, una chaqueta con una cremallera rota y botas unidas por oración y adhesivo molecular. Ninguno de ellos gritó vestimenta apropiada para la cena para conocer a la realeza. El guardia alto apareció en la puerta de su casa, sosteniendo una bolsa de ropa que probablemente costó más que su barco. Su Majestad anticipó que podría carecer de ropa formal. Adentro había ropa de tela azul intenso que parecía cambiar ligeramente de color a la luz, con hilos plateados que trazaban patrones en los que no podía concentrarse del todo. Encajaba perfectamente, lo que generó preguntas sobre cómo habían obtenido sus mediciones que decidió no seguir. Se miró a sí mismo en la superficie pulida de la unidad de higiene y apenas reconoció a la figura que miraba hacia atrás, alguien que plausiblemente podría ser invitado a funciones reales, en lugar de alguien que generalmente cenaba fideos rehidratados mientras veía videos de entretenimiento rescatados. El transbordador estaba esperando en un muelle privado, elegante y depredador, de una manera que hacía que su espantapájaros pareciera un juguete para niños. El interior era todo superficies curvas e iluminación ambiental que parecía emanar de las propias paredes. Jack se acomodó en un asiento que se ajustaba a su cuerpo con una precisión inquietante mientras los guardias tomaban posiciones cerca de la cabina. Se lanzaron con apenas una vibración. A través de la ventana de visualización, la estación umbral se alejó, revelando la forma masiva del amanecer luminoso en órbita alta. El buque insignia era hermoso como lo era un cuchillo, todas las líneas elegantes y la letalidad apenas contenida. Se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa. Su casco adornado con lo que parecían patrones crecientes de luz, como si alguien hubiera convencido a la electricidad para formar jardines. ¿Cuánta gente transporta esa cosa? Hax preguntó, más para distraerse de la creciente ansiedad que de la curiosidad genuina. Cumplido de la tripulación de 8.000, respondió el guardia alto. Además del personal de mando, las divisiones de investigación, el cuerpo diplomático y la Casa Real. El amanecer luminoso sirve como buque de guerra y capital móvil cuando Su Majestad viaja más allá del mundo natal, ¿verdad? Por supuesto, capital móvil. Algo totalmente normal para cenar. El procedimiento de acoplamiento requirió 20 minutos de maniobras cuidadosas a través de campos perimetrales defensivos que probablemente podrían vaporizar una luna pequeña. Se instalaron en una bahía que parecía haber sido tallada en una sola pieza de piedra luminosa, todas curvas orgánicas y acentos bioluminiscentes. Hack siguió a los guardias a través de pasillos que se retorcidos en formas que sugirió que la nave arquitectos habían interesantes opiniones acerca de Euclidean geometría. Un asistente los recibió en una intersección. Un anciano Andrati cuyas orejas alargadas llevaban anillos de plata que denotaban algunas jotas de rango no entendió. Miró a Hax de la misma manera que alguien podría examinar el barro arrastrado sobre alfombras caras. Capitán Meridian, dijo, el título goteaba con desdén apenas disimulado. Soy el consejero Beston, jefe de protocolo. Te dirigirás a Su Majestad como tu resplandor en el primer contacto, luego Majestad a partir de entonces. No hablarás a menos que se te hable. No tocarás a la persona real. No hará contacto visual por más de 3 segundos. Lo harás. ¿Puedo disculparme y go a casa? Hax interrumpió. Porque tengo la sensación de que nadie aquí realmente me quiere cerca, incluyéndome posiblemente a mí. La expresión de Bexan sugirió que acababa de presenciar una violación de la ley natural.
Las invitaciones de su majestad nunca son rechazadas. Ahora la cena constará de 15 platos a lo largo de 3 horas. Usarás los utensilios apropiados para cada uno. 15 cursos. Hack sintió que le temblaba el estómago. Normalmente como barras de comida sobre mi manifiesto de carga. Entonces esta noche será educativa. Bex luego dijo fríamente. Trate de no avergonzarse más de lo absolutamente necesario, aunque dado su desempeño de ayer, mis expectativas se han reducido adecuadamente. Llegaron a un conjunto de puertas que se elevaban 12 metros de altura, talladas con escenas que Hax no pudo comenzar a interpretar. En algún lugar más allá de ellos, una reina que podía ordenar su muerte con un gesto, estaba esperando para cenar con él. Por razones que no tenían sentido, a menos que se tratara de un elaborado método de ejecución, muerte por torpeza social, las puertas se abrieron con silenciosa majestad, revelando un salón que se extendía a una distancia imposible. Una mesa corría por su centro, cargada de escenarios que brillaban bajo candelabros de luz estelar capturada. Nobleza vestida de manera elaborada se alineó a ambos lados, su conversación muriendo cuando todas las miradas se volvieron hacia él. En el otro extremo, elevada sobre un duz de cristal viviente, la reina Sarafene estaba sentada con la barbilla apoyada en dedos entrelazados. No llevaba corona, pero la autoridad irradiaba de ella como el calor de una estrella. Sus orejas alargadas captaron la luz, adornadas con joyas que podrían haber sido diamantes o fragmentos capturados de espuma cuántica. Esos ojos ámbar se fijaron en él con una intensidad que hizo que sus rodillas consideraran montar un motín. Ella sonrió lenta, peligrosa y divertida. Capitán Meridian, qué amable de su parte al aceptar mi invitación. Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que discutir. Hax. Caminó hacia su perdición con las piernas inestables. Preguntándose si la mujer alienígena viva más sexy también podría ser lo último que vio. La silla que le habían asignado a Hax estaba a 3 asientos de la reina, que simultáneamente se sentía demasiado cerca y no lo suficientemente cerca de las salidas. Se sentó con la cuidadosa precisión de alguien que navega por un campo minado, hiperconsciente de que todos los nobles presentes lo observaban como científicos observando un espécimen particularmente estúpido. La silla en sí parecía confundida por su presencia, ajustándose y reajustándose hasta que quiso decirle que simplemente eligiera una configuración y se comprometiera. Un sirviente se materializó en su codo. Todos parecían materializarse en lugar de caminar como personas normales y colocaron un plato pequeño frente a él. Sobre él había algo que podría haber sido comida o posiblemente una pieza muy pequeña de arte abstracto. Brillaba de color púrpura bajo la luz y olía débilmente a ozono. Ese es el amuse bouche. El noble a su derecha susurró con horror apenas disimulado como si Hax intentara comerse el plato. Usa el tenedor más pequeño. Hax miró la variedad de utensilios que flanqueaban su entorno. Había al menos 9 implementos, posiblemente más si contabas las cosas que parecían armas diminutas. Identificó cuál podría ser el tenedor más pequeño, luego reconsideró, luego eligió uno al azar y rezó a los dioses que manejaban la humillación basada en cubiertos. La cosa morada sabía a relámpago y arrepentimiento. Se las arregló para no hacer muecas apenas. Capitán Meridian, dijo la reina Sarapene, su voz bajando sin esfuerzo por la mesa. Toda la sala quedó en silencio con eficiencia entrenada. Dime, ¿qué te llevó a la estación Umbral? Además de un mal funcionamiento del sistema de navegación, que me dijeron que su nave sufrió de manera más dramática. Yu Radiance tiene excelentes redes de inteligencia, dijo Jack, luego recordó que se suponía que debía abandonar el título después del primer uso. Majestad, estaba llevando suministros médicos a las colonias mineras de Kessler. Trabajo rutinario, ruta aburrida, hasta que mi núcleo de navegación decidió que ya no valía la pena vivir la vida. Una oleada de risas educadas recorrió la mesa, aunque Jack sospechaba que se estaban riendo de él en lugar de con él. Los labios de Sarapene se curvaron hacia arriba. Una nave con componentes suicidas. ¡Qué humano! ¿Y qué harás ahora? Estas reparaciones son costosas. Yo entiendo. Bueno, he estado considerando mis opciones. El fraude de seguros parecía prometedor hasta que supe que la multa es de 15 años en un centro laboral. Entonces, probablemente venderé el barco por piezas y me convertiré en trabajador de mantenimiento de la estación. Escucho que gatear a través de los patos de ventilación construye carácter. Más risas, un poco menos educado. Una mujer 3 asientos más abajo, con suficientes joyas para financiar un pequeño sistema de defensa planetaria, se inclinó hacia adelante con un interés depredador. ¡Qué encantadoramente fatalista! Dígame, capitán, ¿siempre enfrenta el desastre con un humor tan arrogante? Solo cuando la alternativa es gritar, y trato de guardarlo para ocasiones especiales. Llegó el segundo plato. Una sopa que parecía contener pequeños organismos bioluminiscentes nadando en círculos perezosos.
Hax los observó durante varios segundos, tratando de determinar si comerlos constituía asesinato, genocidio o simplemente una cena realmente agresiva. No son sensibles, dijo Sarapene leyendo claramente su expresión. Aunque aprecio la pausa ética, la mayoría de los humanos que he conocido no se detienen a considerar la conciencia de su comida. La mayoría de los humanos que he conocido comen cosas que vienen en paquetes etiquetados como probablemente comida, respondió Hax, probando la sopa. Sabía a océano con delirios de grandeza. Esto es significativamente mejor, aunque siento que debería disculparme primero. Un noble al otro lado de la mesa, el ministro Retean, según la placa de identificación, se aclaró la garganta con el sonido de la grava moviéndose. Su Majestad, aunque estoy seguro, capitán Meridianos, la perspectiva provincial es divertida. Quizás podríamos discutir asuntos de importancia real. La situación en las colonias exteriores requiere atención inmediata y estábamos perdiendo el tiempo conociendo a alguien que me trataba como una persona en lugar de un trono. Sarapene interrumpió, su tono permanecía agradable mientras sus ojos se volvían absolutamente helados. ¡Qué radical! Por favor, ministro, continúe. Me fascina lo que consideras una pérdida de tiempo. El rostro de Ruthven pasó por varios colores interesantes antes de decidirse por un pálido grisáceo. Murmuró algo sobre no querer ofender y se interesó mucho en su sopa. Hax decidió que ver a la reina destripar verbalmente a su propia nobleza era mucho más entretenido que cualquier cosa que hubiera planeado para la noche. Ella le hizo preguntas entre cursos sobre cultura humana, sobre la economía de las operaciones de carga a pequeña escala, sobre sus opiniones sobre las regulaciones comerciales actuales que todos acordaron que estaban estrangulando a los operadores independientes. Él respondió honestamente, principalmente porque mentirle a alguien que podría espaciarlo parecía contraproducente. Para el séptimo plato, algo que involucraba fruta cristalizada que crecía en gravedad cero y probablemente costaba más que su barco, casi se había relajado. El vino ayudó, aunque tenía cuidado de beberlo en lugar de beberlo como el whisky de anoche. La mayoría de los nobles habían dejado de mirarlo como una plaga exótica y comenzaron a mirarlo con curiosidad perpleja, como si no pudieran entender por qué la reina se molestaba con él. Él tampoco pudo, honestamente. Capitán Meridian, dijo Sarapene mientras los servidores limpiaban los platos con eficiencia coreografiada. ¿Cuál es su opinión sobre los acuerdos de Trep-Ben, los acuerdos comerciales que rigen las estaciones espaciales neutrales como Threshold? Hax parpadeó. Esperaba preguntas sobre su color favorito o si los humanos realmente comían tanta azúcar procesada como sugerían los rumores. No la política galáctica. Honestamente, Majestad, son basura. Fueron escritos por personas que nunca han tenido que elegir entre pagar tarifas de atraque o comer. Los requisitos de inspección por sí solos llevarían a la bancarrota a la mayoría de los operadores independientes si realmente se hicieran cumplir, lo cual no es así porque todos saben que son imposibles de cumplir. Entonces terminas con una aplicación selectiva, lo que significa sobornos, lo que significa que los grandes cuerpos navieros pagan para jugar mientras gente como yo sobrevive al margen. El silencio que siguió tenía bordes afilados. El ministro Breton parecía haber tragado algo tóxico. Varios otros nobles intercambiaron miradas que sugerían que Hax acababa de cometer un suicidio social espectacular. Sarapene sonrió, lenta y satisfecha. ¡Qué refrescante! Consejero Vex, ¿entonces captó eso? Una evaluación honesta real entregada sin 3 capas de relleno diplomático. Capitán, acaba de articular en 30 segundos lo que mis asesores comerciales han estado bailando durante 3 meses. No estoy seguro de si debería disculparme o huir, admitió Hax. Ninguna de las dos. Cómete el postre. Está hecho de chocolate Taran importado solicitado específicamente porque me dijeron que los humanos tienen una relación casi religiosa con la sustancia. El postre fue trascendente, lo que se sintió injusto dado que toda su vida aparentemente estaba implosionando en tiempo real. Mientras comía, notó que la reina lo miraba con una expresión que no podía descifrar. No hostil, sino calculador, como si ella estuviera resolviendo una ecuación y él fuera una variable inesperada. Cuando terminó el curso final y los sirvientes comenzaron a despejar con silenciosa eficiencia, Sarapene se puso de pie. Todo el salón se levantó con ella en una ola de movimiento coordinado. Hizo un gesto hacia una puerta lateral. Capitán Meridian, camine conmigo. El resto de ustedes son despedidos. Los nobles se presentaron con diversas expresiones de curiosidad y preocupación. Hax siguió a la reina por pasillos que parecían respirar con una luz suave, con el corazón haciendo interesantes acrobacias en el pecho. Entraron en una cámara más pequeña, aún lujosa según sus estándares, pero íntima en comparación con el salón de banquetes. Una de las paredes era completamente transparente, ofreciendo una vista del espacio que le dejaba sin aliento. Las estrellas pasaban rodando en silenciosa majestad. Te preguntas por qué estás aquí, dijo Sarapene, moviéndose para pararse frente a la ventana panorámica.
Además de la respuesta obvia de que me propusiste borracho en un bar, que me pareció hilarante, la idea se me había pasado por la cabeza, sí, junto con varias docenas de teorías, cada una más paranoica que la última. Se volvió y, por primera vez en toda la noche, parecía cansada. La compostura real cuidadosamente mantenida se deslizó ligeramente, revelando algo más humano debajo, más real. Necesito a alguien que exista fuera de los canales habituales. Alguien sin lealtades políticas, sin conexiones con las casas nobles, sin razón para mentirme porque piensan que es lo que quiero escuchar. Soy un piloto de carga con un barco muerto y un problema con la bebida, dijo Jack. No estoy seguro de cómo eso me califica para nada excepto simpatía. Dijiste la verdad sobre los acuerdos de Trevan. No intentaste halagarme ni calcular la respuesta políticamente ventajosa. Acabas de decir lo que realmente pensabas. Ella se acercó y él captó un olor a electricidad y cosas en crecimiento. Un antiguo artefacto ha aparecido en Castle Ridge. Algo peligroso. Algo que podría desestabilizar 3 sectores si cae en las manos equivocadas. Mis servicios de inteligencia están comprometidos. Demasiadas filtraciones, demasiada gente que me informa pero sirve a otros intereses. Necesito a alguien fuera de la red para recuperarlo. ¿Quieres que cometa lo que supongo que son varios tipos de delitos graves?, dijo Jack lentamente. Porque insulté la política comercial en la cena. Quiero que lo hagas porque eres lo suficientemente tonta como para decirle exactamente lo que piensas a la mujer más poderosa de los 3 sectores. Eso sugiere una valentía asombrosa o una estupidez catastrófica. Y ahora mismo tomaré cualquiera de las dos. Y si me niego, su sonrisa regresó, bordeada con algo afilado, entonces supongo que tendré que encontrar interpretaciones creativas de la majestad de Lee en mi código legal. Aunque honestamente, preferiría no hacerlo. Me haces reír, Capitán Meridian. Eso es sorprendentemente raro. Hax miró las estrellas más allá de la ventana, a la infinita oscuridad, y se preguntó cómo un solo comentario borracho lo había llevado hasta aquí. A una reina, haciéndole una oferta que era salvación o condenación, y honestamente no podía decir cuál. Háblame de este artefacto, dijo. Su sonrisa se ensanchó, genuina y ligeramente aterradora. Excelente elección. Jack pasó las siguientes 3 horas en una sala de reuniones segura, aprendiendo exactamente lo complicada que estaba a punto de volverse su vida. El artefacto, explicó la reina Sarafene con la ayuda de proyecciones holográficas que le dolían la cabeza, era un núcleo de datos de la civilización precursora. Las misteriosas especies que habían desaparecido hace 10.000 años, dejando atrás la tecnología que nadie entendía completamente y que todos querían convertir en armas. Este núcleo en particular supuestamente contenía datos de navegación para mundos más allá del espacio cartografiado, coordenadas a lugares que podrían contener más tecnología precursora o, peor aún, podrían contener respuestas sobre por qué toda una civilización galáctica simplemente había desaparecido. Entonces, naturalmente, dijo Jack, viendo girar el holograma con hipnótica lentitud, todos los gobiernos, sindicatos criminales y cultos apocalípticos quieren tenerlo en sus manos. Precisamente. Mis operativos lo rastrearon hasta un distribuidor del mercado negro en Castle Ridge. Un hombre llamado Torben Cass, que se especializa en artículos que no deberían existir. Desafortunadamente, alguien dentro de mi red de inteligencia filtró esta información. A estas alturas, la mitad del sector lo sabe. Ella descartó el holograma con un gesto, por eso te necesito. Nadie vigila a un piloto de carga con un barco averiado. Nadie me estaba mirando, corrigió Hax. Estoy bastante seguro de que eso cambió cuando me invitaste a cenar en tu buque insignia. La expresión de Sarapene cambió. Algo parpadeando en sus rasgos que podría haber sido frustración o posiblemente respeto a regañadientes por su punto. Sí. Bueno, discutiremos las contingencias para eso en breve. Primero, los parámetros de la misión. Los parámetros eran una locura. Llevaría un mensajero sigiloso reacondicionado, rápido, ágil y equipado con suficientes modificaciones ilegales para que lo arrestaran en 17 jurisdicciones diferentes al alcance de Kessler. Se haría pasar por un comprador interesado en artefactos precursores, haría el trato con Torben Cass y extraería con el núcleo antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. Simple, excepto por la parte en la que aproximadamente 9 facciones diferentes lo matarían por el artefacto. Y eso asumiendo que Torben no solo lo mató por principio. Estoy detectando algunos defectos en este plan. Jack dijo, tendrás apoyo, comunicaciones, equipo, moneda y una identidad encubierta que debería resistir el escrutinio casual. Además, te estoy asignando un asesor. Ella tocó un panel en la pared. Ya puedes entrar. La puerta se abrió para admitir a una joven Andrati cuyas orejas llevaban el enhebrado de plata de la casa real. Miró a Hax con evidente escepticismo, luego se volvió hacia la reina. Tu resplandor con respeto. Esta es tu gran solución. Un humano que piensa que el whisky es un sustituto aceptable de la planificación.
Capitán Meridian, conozca a Lady Cao Sim. Ella es una analista junior de inteligencia que ha estado argumentando durante meses que mi aparato de seguridad necesita una reestructuración. Le estoy dando una asignación de campo para probar sus teorías. La sonrisa de Sarapene se volvió malvada. Considere este desarrollo profesional para ambos. Ciro parecía que acababa de ser sentenciada a trabajos forzados. Hack simpatizó. Genial. Entonces, los dos seremos terribles en esto juntos. Formación de equipos. Pasaron 2 horas más revisando los detalles hasta que el cerebro de Hack sintió que alguien lo había llenado de SEO y sesiones informativas tácticas. Aprendió sobre caídas muertas, códigos de reconocimiento, cómo detectar la vigilancia y aproximadamente 47 formas en que las cosas podrían salir catastróficamente mal. Kyle intervino constantemente con correcciones y aclaraciones, tratándolo como un estudiante particularmente lento que podría comerse accidentalmente los materiales de instrucción. Cuando finalmente terminaron, Dawn estaba llegando a cualquier lugar donde el buque insignia estuviera orbitando actualmente. Jack tropezó hacia sus habitaciones asignadas, habitaciones reales con una cama de verdad y todo, y se derrumbó de bruces ante el lujo que no podía apreciar adecuadamente debido al agotamiento. Él se despertó de 6 horas posteriores a su comunidad gritando prioridad de las alertas. La pantalla mostraba noticias de todas las redes principales en 3 sectores, todas mostrando las mismas imágenes. Él en el bar en el umbral de la estación de la entrega de su legendario de recogida de la línea a un encapuchado figura. La leyenda de la lectura, la reina ese misterio consorte en letras que parecían diseñadas para inducir el pánico. Oh, no, dijo Jack a su habitación vacía. Oh, no, 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 no. Sukan mostró 87 mensajes. Se desplazó a través de ellos con creciente horror. Solicitudes de entrevistas, propuestas de matrimonio de personas que nunca había conocido, amenazas de muerte de conservadores y facciones, y un mensaje de su compañía de seguros negando su reclamo debido a circunstancias de notoriedad criminal. Ese último realmente dolió. Kyle apareció en la puerta de su casa sin llamar, luciendo como si hubiera envejecido varios años de la noche a la mañana. ¿Has visto los feeds? Alguien filtró las imágenes del bar. Esto es una catástrofe. Todo el sector piensa que está secretamente involucrado con su radiance. Ministros conservadores están pidiendo su arresto. Las facciones progresistas están celebrando las relaciones entre especies. Hay un grupo de apuestas sobre cuándo será la boda. Estamos arruinados. Definitivamente estoy arruinado. Hax estuvo de acuerdo. Podría sobrevivir a esto. Su resplandor ha convocado una conferencia de prensa de emergencia. Se supone que debemos hacerlo. Ella se detuvo a mitad de la oración mientras sus comunicaciones sonaban simultáneamente con nuevas órdenes. Leen en silencio. Hack sintió que su estómago caía en algún lugar de sus botas. Ella está avanzando en la línea de tiempo. Dijo Kao, con la voz entrecortada. Salimos hacia Castle Ridge en 2 horas. Ella dice que la distracción realmente ayuda. Todo el mundo está viendo el escándalo en lugar de mirarte a ti. Eso es una locura. Eso es absolutamente una locura. Me encanta. La conferencia de prensa ocurrió en el principal centro de comunicaciones del buque insignia, transmitida a todo el sector. La reina Sarafene se paró ante una constelación de cámaras y reporteros, serena y majestuosa, mientras que en algún lugar del fondo, Hax observaba en un monitor y contemplaba si era demasiado tarde para fingir su propia muerte. Ella lo manejó con maestría, descartando el malentendido con exactamente la combinación correcta de diversión y dignidad, explicando que había estado realizando una evaluación de seguridad de la estación umbral y que había apreciado el enfoque refrescantemente directo del capitán Meridian para la resolución de conflictos. No había ocurrido nada inapropiado. La cena había sido un gesto de agradecimiento por su intervención con los mineros, nada más. Cualquiera que sugiriera lo contrario estaba participando en especulaciones irresponsables. Los reporteros se lo comieron. Los ministros parecían aliviados. Las piscinas de ropa de cama probablemente continuaron de todos modos. 2 horas después, Hack se acomodaba en el asiento del piloto de una nave de mensajería que se manejaba como un sueño y probablemente costaba más que una pequeña estación espacial. Kyle ocupó el puesto de copiloto, pasando por los controles previos al vuelo con sombría eficiencia. Las abrazaderas de atraque se soltaron apenas con un susurro, y se deslizaron libres del luminoso amanecer hacia el espacio abierto. Entonces, dijo Jack, planeando su primer salto. Cuando esto inevitablemente sale mal, ¿qué tan rápido podemos esperar un rescate? Rescatar implica que su resplandor reconoce nuestra existencia. Si fracasamos, nunca tuvimos esta conversación, y sigues siendo un piloto de carga que se escondió en el Queen. Kao no levantó la vista de sus instrumentos. Sin presión. Me siento muy motivado. El salto al alcance de Kessler tomó 16 horas a través de 3 puntos de referencia separados.
Pasaron el tiempo revisando nuevamente los parámetros de la misión, discutiendo sobre los vectores de aproximación y eventualmente llegando a un acuerdo tácito de que si iban a morir horriblemente, también podrían hacerlo con cierta competencia profesional. Kyle era insufriblemente eficiente pero sorprendentemente divertida cuando se olvidó de estar tensa. Hax descubrió que le gustaba a ella, lo que parecía un cruel truco del destino dada su probable esperanza de vida. El alcance de Kessler se materializó en sus sensores como un tumor en el espacio. Una estación construida a partir de plataformas mineras desmanteladas y ambición criminal donde las leyes eran sugerencias y la violencia era moneda de cambio. Lugar perfecto para un negocio clandestino de artefactos. Hax los trajo lentamente, transmitiendo sus credenciales encubiertas, tratando de parecer un comprador más en un mercado lleno de ellos. El trato salió mal de inmediato, lo que fue casi reconfortante en su previsibilidad. Torben Cass estaba muerto muy recientemente según las lecturas térmicas, y su tienda estaba repleta de compradores competidores que habían llegado todos simultáneamente. Alguien había filtrado no solo la ubicación del artefacto, sino el momento exacto de la operación de cada facción. Todo fue una trampa. Hax y Kao se abrieron paso a través de 3 grupos diferentes de asesinos muy motivados, recuperaron el núcleo de datos de donde Cass lo había escondido en un mamparo falso y apenas regresaron a su barco antes de que las fuerzas de seguridad de la estación decidieran que todos los involucrados deberían ser arrestados o fusilados, posiblemente ambos. Saltaron con fuego de armas, persiguiéndolos al hiperespacio. El núcleo se sentó en el regazo de Kao, luciendo decepcionantemente mundano por algo por lo que la gente acababa de morir. Ella realizó escaneos preliminares mientras Hax se enfocaba en no matarlos por anomalías subespaciales. Es genuino, dijo finalmente. Origen del precursor confirmado. Pero hay algo más, capitán. Este núcleo contiene más que datos de navegación. Hay registros de comunicación. Registros históricos, diarios personales. Este es un archivo. Estamos viendo los últimos pensamientos de una civilización moribunda. Genial. ¿Qué los mató? Aún no lo sé. El cifrado es complejo. Pero capitán, si esta información se hace de conocimiento público, todas las potencias de la galaxia irán a la guerra por las coordenadas precursoras del mundo natal. Esto no solo cambia el juego. Esto lo termina. Que regresaron al amanecer luminoso 18 horas después, exhaustos y ligeramente disparados. La reina Sarafene se encontró con ellos en la bahía de desembarco, sola, excepto por sus guardias siempre presentes. Le quitó el núcleo a Kao con manos cuidadosas, examinándolo como si pudiera detonar. Bien hecho, dijo en voz baja. Los dos, aunque veo por todo el daño que pasaron un momento interesante. Alguien filtró los detalles a todos. Jack dijo, toda la operación estaba comprometida antes de que llegáramos. Tiene un serio problema en su aparato de inteligencia. Sé que lo estoy abordando. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo en ellos le hizo darse cuenta de que esto había sido una prueba. No solo de él, sino de su propia gente. Capitán Meridian, le ofrezco un puesto permanente. Mis redes necesitan una reestructuración por parte de alguien externo a ellas. Alguien que ve la verdad y la dice. No importa lo inconveniente que sea. Su Majestad, soy un piloto de carga que bebe demasiado y tiene un juicio terrible. Sí, calificaciones perfectas. Además, me haces reír, lo cual es notablemente útil cuando se trata de ministros que se toman a sí mismos demasiado en serio. Ella sonrió. Piénsalo. De cualquier manera, las reparaciones de su barco han sido autorizadas. Considérelo pago por los servicios prestados. Hax dejó el buque insignia 2 días después en su carguero reparado Anedicor zumbando con satisfacción confiable. El escándalo se había calmado en su mayoría, reemplazado por nuevas controversias y dramas políticos. Todavía era reconocido ocasionalmente, generalmente seguido de preguntas sobre si realmente era el amante secreto de la reina. Había empezado a responder que sí, solo para ver las reacciones de la gente. La oferta quedó grabada en sus pensamientos como una astilla. Podría volver a las carreras de carga al cómodo anonimato de los carriles espaciales y las entregas de rutina. O podría aceptar y unirse a algo más grande que él, trabajando para una reina que convirtió una línea de recogida de borrachos en un incidente interestelar y de alguna manera hizo que funcionara a su favor. 3 semanas después, envió su respuesta. Una sola palabra, sí. En algún lugar de las profundidades del luminoso amanecer, la reina Sarafene lo leyó y sonrió.